Roberto Blanco Valdés, un placer tenerla aquí en Periodista Digital, aquí en Madrid. Un placer para mí, buenas tardes. Para poder hablar de este su último libro, Los rostros del federalismo. Y una vez más, un tema en el que usted ya es uno de los grandes expertos en este país, que es este modelo de Estado. Y usted lo dice bien claro, el modelo autonómico es una peculiar forma de federalismo, únicamente que hicimos el camino a la inversa, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, en realidad tenemos algunas polémicas pintorescas en este país, ¿no? Y una de las polémicas pintorescas que tenemos en este país es la de si debemos caminar o no hacia el federalismo, ¿no? Lo de los que reivindican que debemos construir un Estado federal. Bueno, es suficiente con leer la literatura especializada, ¿no? No es una afirmación que yo haya hecho por primera vez, ni mucho menos. Es suficiente con leer la literatura especializada para constatar que quien sabe de eso afirma sin que eso sea un gran problema, ni que crea que está haciendo con eso una afirmación rompedora. Bueno, que estamos en un Estado federal, es decir, que es una de las muchas peculiaridades o de las formas federales. Nuestro Estado de las Autonomías no fue un Estado federal al principio, pero se fue configurando poco a poco con formas federales. Y es una de las muchas formas de federalismo que existen en el mundo, sin ningún género de dudas. Esto es algo sobre lo que es vano discutir, es decir, que podríamos citar argumentos de autoridad. Uno de los grandes libros sobre federalismo que se manejan hoy, que es el libro de Watts, Ronald L. Watts, lo dice con toda claridad, incluye a España dentro de los modelos federales, pero sin ningún tipo de, en fin, insisto, sin creer que con eso está haciendo una afirmación rompedora. Dice, es cierto, lo único en lo que no es federal España es en que no se llama federal, pero claro, por lo demás es federal. Por lo demás, de hecho, lo es, ¿no? Ahora, el modelo autonómico ahora está en la diana, está siendo criticado debido al derroche, debido al despilfarro que ha habido en esto de construir aeropuertos sin aviones, ¿no? Ciudades de la cultura, sin saber para qué sirven. Ahora, ¿y de quién es la culpa? ¿Es culpa del modelo o es culpa de una casta política irresponsable? Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que decir, y es importante constatarlo, es que una buena parte del gasto autonómico tiene que ver con el hecho de que a las comunidades autónomas se han transferido gastos muy rígidos, es decir, gastos sociales. Las comunidades autónomas son en estos momentos las encargadas del gasto sanitario, del gasto educativo y del gasto en gran cantidad de prestaciones, salvo las prestaciones que dependen de seguridad social, porque por fortuna no hemos roto la caja única de la seguridad social. Pero salvo el paro y algunas otras, la prestación farmacéutica, que por ejemplo la comunidad donde yo vengo, en Galicia, es importantísima y crece de una manera exponencial hasta el punto de haber obligado al gobierno a adoptar una medida de restricción de ese gasto que no afecta a los derechos ciudadanos, que ha sido una medida muy bien recibida por la opinión pública. Pero, insisto, y volviendo a la idea, el gasto social está en las comunidades autónomas y ese es un gasto bastante rígido. Es difícil reducir en la partida de educación, es difícil reducir en la partida sanitaria, ¿no? Esto quiere decir que las comunidades autónomas no han despilfarrado. No, las comunidades autónomas han despilfarrado como el Estado y como las universidades y como los entes provinciales, como las diputaciones. Es decir, ha habido unos años y como los ciudadanos, ha habido unos años de alegría, de gran alegría, en los que se pensaba que esto iba a ser eterno, como en el año 29, ¿no? La gente pensaba en Nueva York que la bolsa iba a seguir subiendo de manera indefinida y no iba a dejar de subir nunca, hasta que de pronto se cayó, ¿no? Es cierto que desde el momento en el que se constata que hay un grave problema económico, el gobierno al principio se niega a hablar de crisis y por lo tanto no hay crisis hasta que el gobierno reconoce con 2 años o 2 años y medio de retraso que la hay. Es cierto que cuando se empieza a hablar de crisis, la seguridad social es capaz de contener su gasto, el Estado es capaz de contener su gasto y las comunidades autónomas no. No todas en igual medida. Madrid ha sido la única este año, en el año 2011, que se mantuvo por debajo del techo de gasto previsto, que era el 1,3. Galicia también. Galicia muy cerca, ahí. estuvo en el 1,6, pero hay algunas como Castilla-La Mancha que están en el 7,60 y pico, ¿no? Y casi todas están por encima del 3 y muchas por encima del 4. ¿Y cómo atajar esto? Bien, esto no es fácil, esto no es sencillo, insisto, por una razón fundamental. Porque, aunque sobre esto se suele hacer mucha demagogia, el gasto en servicios sociales es un gasto muy rígido. Es decir, es difícil reducir en servicios sociales sin que ese gasto se traduzca de manera inmediata en la disminución de las prestaciones para los ciudadanos. Todos queremos tener una buena sanidad, una buena educación, queremos que cuando una persona mayor lo merece, tenga una prestación. ¿Qué se puede hacer? Se pueden hacer cosas, obviamente, ¿no?
se pueden hacer cosas. Porque es cierto que se han cometido errores gravísimos fruto de una clase política que yo creo que en términos generales es de muy baja calidad. Creo que uno de los graves problemas que tiene España es que tenemos una clase política de baja calidad. Esto se explica por los mecanismos de selección de la propia clase política, algo que yo he estudiado en alguno de mis libros, de baja calidad, que ha actuado de una manera poco responsable. Usted lo decía, se han hecho aeropuertos que ha habido que cerrar, pero incluso se han hecho algunos. Yo he volado hoy desde Santiago de Compostela, donde hay una nueva terminal que es un disparate, porque la antigua terminal era más que suficiente y la nueva terminal está absolutamente sobredimensionada. Es muy bonita, es arquitectónicamente preciosa, es una obra de ingeniería magnífica, pero es absolutamente innecesaria. Sí, sí, sí. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que hay cosas que podemos hacer. Se están reduciendo gastos corrientes. Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Galicia fue pionera en adoptar una medida para contener el gasto sanitario, diciendo, bueno, pues en una serie de productos de gran consumo apostando masivo, por los genéricos, ¿no? Apostando por los genéricos, por ejemplo. Con la enemiga del gobierno entonces de Rodríguez Zapatero, que de una manera yo creo que absolutamente irresponsable y absolutamente sectaria, se opuso al decreto, incluso lo recurrió ante el Tribunal Constitucional pidiendo además la suspensión, ¿no? Y cuando hoy todos sabemos perfectamente que la apuesta por los genéricos es una apuesta absolutamente fundamental para contener un gasto que tiene que ver con el aumento del nivel de vida. Porque a medida que aumenta el nivel de vida, esto aumenta el número de personas cubiertas y aumenta además la demanda sanitaria. Hay ámbitos en donde la oferta genera demanda, y el ámbito sanitario es un ámbito claro donde la oferta genera demanda. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos hacer, por un lado, insisto, administrar correctamente los recursos de los que disponemos, y podemos luego adoptar medidas estructurales. Y hay alguna medida estructural que yo creo que es absolutamente indispensable. La más importante en estos momentos es una reforma en serio de las administraciones públicas. Fíjese bien que no hablo de la reforma del Estado autonómico, sino de las administraciones públicas. ¿Tiene sentido, y hago una pregunta, que tengamos 8.000 ayuntamientos en España? Solamente en La Coruña 94. Claro, solamente en La Coruña 94, 315 en Galicia. Cuando empezó la democracia había 312 y lo que hemos hecho es crear 3 más, ¿no? No son muchos más, pero hemos creado más. En realidad la mayor parte de los ayuntamientos de España tienen menos de 5.000 habitantes y por tanto es una irresponsabilidad absoluta. Es cierto que hay una parte de ese gasto que no se va a poder reducir de hoy para mañana porque hay funcionarios, a los funcionarios no los puedes echar, pero no es menos cierto que se puede, mediante la fusión municipal, que es algo que han hecho los ingleses hace mucho tiempo, los alemanes, los franceses, porque nosotros tenemos el mapa municipal, la gente no lo sabe, el mapa municipal que se hace en España en los años con la Constitución de Cádiz. Este es el mapa municipal básico de España, el mapa de principios del siglo XIX. Hombre, parece sensato que reduzcamos municipios, lo cual va a suponer una reducción muy sustancial del gasto. UPyD en algún documento ha hablado de que eso supondría una reducción de 16.000 millones de euros. Yo, la verdad es que no sé si esa cantidad es una cantidad que es un poco exagerada, pero esa es una medida indispensable. Yo creo que hay que suprimir las diputaciones provinciales, creo que hay que quitar las administraciones provinciales, creo que hay que reordenar todo el mapa competencial, lo cual no quiere decir que en todos los casos haya que recentralizar, habrá que recentralizar o no. Es decir, tenemos un Estado central que es casi tan grande, no es tan grande. El Estado central ha reducido su personal en un 20 y tantos %, mientras que las autonomías lo han aumentado. Pero debemos reducir el gasto, el número de funcionarios allí donde no es necesario. Por ejemplo, en Administración General. Luego tenemos deficiencias en justicia, tenemos deficiencias en policía y en seguridad, tenemos deficiencias en servicios sociales. Hombre, reequilibremos, ¿no? Y administremos mejor. Yo creo que hay que administrar mejor, siendo conscientes de que en la situación en la que estamos es muy difícil, porque tenemos el gasto disparado como consecuencia de un grandísimo número de parados y como consecuencia hay que darse cuenta que el gran problema que tenemos tiene que ver no tanto con que los gastos hayan aumentado mucho, que han aumentado. Nosotros no tenemos un déficit excesivo en comparación con Japón, Estados Unidos, pero el problema es que nosotros hemos tenido una disminución de los ingresos absolutamente espectacular como consecuencia de la crisis económica. Es decir, que el impuesto sobre la renta de las personas físicas y de manera muy especial el impuesto de sociedades están por los suelos, ¿no? Usted lo comenta en su libro. ¿Quiénes son los enemigos del federalismo? Porque, claro, hay algunos grupúsculos, algunos sectores políticos que usurpan el nombre del federalismo para iniciar procesos hacia el confederalismo y al final hasta llegar al separatismo. Usted ha sido muy crítico con el Plan Ibarretxe y con el Estatut catalán, ¿no? Sí, vamos a ver, es importante decir una cosa. Nuestro federalismo, lo decía usted al principio y no hemos tratado este tema, es un federalismo en el que lo que se hace es descentralizar en vez de recentralizar, en vez de centralizar. Y hay que decir que los federalismos clásicos, Estados Unidos, Canadá, Australia, Suiza, son federalismos que nacen para construir grandes naciones. El caso norteamericano, al que yo me refiero en el libro con mucha frecuencia, prácticamente todos los capítulos se abren con un tratado, con un tratamiento del caso norteamericano, ¿no? El caso norteamericano lo demuestra perfectamente. Es que ahí
en el caso norteamericano, usted lo cita dice, si Hamilton viera la situación, claro, lo último que discutiría sería la nación. Claro, es evidente, absolutamente. Aquello que ellos llamaban un general government, ¿no? Esto, que en mi comunidad autónoma paso ante algunos sectores por ser un jacobino, soy en realidad un federalista, claro. Pero lo digo siempre, como Hamilton. Yo soy igual de federalista que Hamilton, igual que de federalista que muchos de los que han construido el federalismo. ¿Qué ocurre? Que en España pasa gato por liebre. O se pretende que pase gato por liebre. Usted hace la pregunta y yo se la contesto con claridad. Los enemigos del federalismo son los sectores que están en contra del Estado de las autonomías, lo que podríamos llamar, para entendernos, la extrema derecha, que es absolutamente minoritaria en España. La prueba de que es minoritaria en España es que no tiene ni un solo diputado. O sea, no hay ni un solo... Es cierto que hay algunos sectores del PP críticos con el Estado de las autonomías, cada vez menos, porque el propio Partido Popular se ha dado cuenta de que el Estado de las autonomías es un invento que, entre otras muchas cosas, permite repartir mucho poder. Y no digamos en este momento en que prácticamente todas las comunidades autónomas las controla el Partido Popular. Y los enemigos del Estado del federalismo en sentido estricto, no de lo que quiere hacerse pasar por federalismo, son los nacionalistas. El libro acaba con un epílogo que se llama Federalismo y Nacionalismo, ¿no? En donde yo reflexiono sobre cómo las reivindicaciones nacionalistas en 3 lugares, en Quebec, en Canadá, en Bélgica y en España, son reivindicaciones que lo que van es en contra del espíritu federal y en contra del Estado federal. Y cuando en el País Vasco se hace el Plan Ibarretxe, eso no tiene nada que ver con el federalismo. El Plan Ibarretxe es un plan para la secesión, pura y simplemente. Es un plan en el que se sientan las bases para la secesión del País Vasco, y con buen criterio, como en aquel momento el Partido Socialista estaba todavía en el ámbito territorial en posiciones sensatas, con buen criterio se rechaza absolutamente el Plan Ibarretxe por el acuerdo de los 2 grandes partidos. No ocurre lo mismo, sin embargo, con el Estatuto de Cataluña, porque el Partido Socialista, en gran medida por influencia del PSC, ha perdido el norte en materia territorial ya, ha perdido realmente el norte en materia territorial, y entonces apoyan un estatuto que es un estatuto manifiestamente constitucional. Perdone, por influencia del PSC, pero usted lo dice en otro de sus libros, en La aflicción de los patriotas, el papel de Zapatero ahí es determinante también, ¿no? Determinante, vamos a ver. Cuando digo por la influencia del PSC, quiero decir que quien impulsa ese cambio es el PSC, y yo creo que con una irresponsabilidad digna de mejor causa, y nunca mejor dicho lo de digna de mejor causa, Zapatero acepta ese giro por puro interés electoral, ¿no? Por puro interés electoral. ¿Qué ocurre? Hombre, que el Estatuto de Autonomía que sale del Parlamento de Cataluña es un estatuto que no solo es un disparate político, sino que es un texto radicalmente inconstitucional. Hay que tener en cuenta, para que las personas que nos estén viendo lo puedan constatar, esto se puede constatar en el Diario de Sesiones de las Cortes, ¿no? Que el estatuto que va finalmente al Constitucional ha pasado previamente por las Cortes, y en las Cortes se han cambiado, se han modificado 100 y pico artículos para, diríamos, limar las inconstitucionalidades más evidentes y más manifiestas. Yo hice, por encargo del Defensor del Pueblo, un dictamen en el que, parece un poco presunción decirlo, pero esta es la verdad, en el que apunté que eran inconstitucionales toda una serie de cosas que luego el Tribunal Constitucional declaró o bien inconstitucionales directamente o bien reinterpretó. Diré la cuestión para que quede clara. Después de pasar por las Cortes, después de que las Cortes modificaron un número altísimo de artículos del Estatuto, el Tribunal Constitucional declaró que 14 artículos, o materias contenidas en 14 artículos, eran inconstitucionales, pero lo que es mucho más importante, que 100 y pico artículos tienen partes o totalidades, o en su totalidad, hay que interpretarlos, hay que reinterpretarlos de una manera constitucional. Es cierto que el Constitucional, y yo he sido muy crítico con la sentencia en distintos ámbitos, no tuvo el valor para hacer lo que habría que hacer, que es declarar directamente inconstitucionales los artículos que lo eran. Y pondré un ejemplo que es muy fácil de entender para cualquiera que nos esté viendo. Hay un artículo del Estatuto de Autonomía de Cataluña que establece que los comerciantes, algo disparatado, que es que los comerciantes tienen la obligación de atender a los clientes que se dirijan a ellos en la lengua en la que se dirijan a ellos, lo cual es algo disparatado, porque imaginemos esto a alguien siempre está pensando en que alguien se dirige en catalán a ti y le tienes que contestar en catalán, pero pongamos al contrario, entonces es cuando se ve, cuando incluso los nacionalistas ven el disparate, ¿no? Imaginémonos a alguien que vive en la zona interior de Gerona o de Tarragona, que de pronto alguien se presenta hablando castellano y le tiene que contestar en castellano, y resulta que es un catalán parlante que no sabe hablar castellano. Claro. Bueno, en Galicia hay mucha gente, en la zona rural de Galicia, a la que le costaría mucho trabajo contestar en castellano, claro, porque su lengua, la lengua que hablan constantemente, es el gallego. Por lo tanto, es algo disparatado que viola la libertad personal de una manera flagrante. No tiene ningún poder público el derecho a inmiscuirse en algo como eso. Pues bien, el estatuto, el tribunal, tras declarar que eso no forma parte de la competencia de un gobierno, no hace lo que tendría que hacer. Y dice, el artículo, lo diré de una manera que es así, tal, no son las palabras textuales, pero la idea textual es esta. El artículo que declara
que los comerciantes de Cataluña tienen la obligación de contestar en la lengua a la que se dirige a ellos el público, es constitucional siempre que se entienda que los comerciantes de Cataluña no tienen la obligación de contestar. Hombre, si la única interpretación constitucional posible del artículo es la que consiste en hacerle decir todo lo contrario de lo que dice, entonces lo que ocurre es que usted lo que tiene es que anular el artículo. Sí, lo que pasa es que eso más que un estatuto ya era una constitución. Usted lo dice Claro, en alguno de sus ensayos. eso era una constitución encubierta, ¿no? Claro, pero era una constitución, además, y es muy importante entenderlo, para el confederalismo. Porque en realidad hay muchos estados federales, Estados Unidos, sin ir más lejos, donde los textos se llaman constituciones, donde tienen además declaraciones de derechos, y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada porque a nadie se le ocurre... No son disgregadores. Claro, no son disgregadores. A nadie se le ocurre en Dakota del Norte, en Idaho o en New Hampshire que esto... Hacer referéndums independentistas. Claro, a nadie se le ocurre un esto. domingo por la tarde. Claro, es que si no nos dan lo que queremos, nos vamos. Y no soy capaz de imaginarme a las autoridades, al gobernador de California diciendo, si no nos dan lo que queremos, nos vamos. Esto ocurrió históricamente. Es cierto, hubo un momento en Estados Unidos, como es bien sabido, al principio de la década de los 60 del siglo XIX, en que una parte de los estados, los que estaban por debajo de la línea Mason-Dixon, en donde había esclavitud, como es sabido, que dijeron, bueno, gana el presidente Lincoln las elecciones, se abole la esclavitud y por lo tanto nos vamos. Y entonces, bueno, aquello provoca, como es bien sabido, una terrible guerra civil de 4 años que cuesta casi 1 millón de muertos, ¿no? No 1 millón, pero casi 1 millón de muertos. Por tanto, es muy sencillo. El problema no es que se llame Constitución, el problema es que aquel texto estaba hecho con la finalidad no de perfeccionar las técnicas federales, sino de crear un marco confederal. Un marco confederal donde el Estado no tuviera nada que decir, esto en Cataluña, ni en materia económica, ni en materia fiscal. O sea, el Estatuto dice cosas tan disparatadas, decía, y dicen en algunos casos, los artículos han permanecido, cosas tan disparatadas como que la Generalitat de Cataluña tiene la potestad para condicionar el documento presupuestario del Estado. Hombre, mire, la potestad presupuestaria es una potestad absolutamente esencial del Estado central, como las potestades presupuestarias de las comunidades autónomas lo son en sus ámbitos territoriales respectivos, y es disparatado pensar que una comunidad autónoma puede condicionar la potestad presupuestaria del Estado determinando cómo tiene que invertir el dinero. Es algo que no tiene ni pies ni cabeza, es algo, insisto, disparatado, ¿no? Por tanto, el problema no es cómo se le llame. Fíjese, cuando hay reticencias hacia las selecciones de fútbol, yo no tengo ningún problema en que haya selecciones de fútbol en las comunidades autónomas, igual que las hay en las provincias o en los pueblos. Hay en un pueblo un equipo de fútbol, lo hay en una provincia y lo hay en una comunidad autónoma. El problema es que cuando se juega un partido con equipos autonómicos, no en Andalucía, no en Castilla-La Mancha o no en Extremadura, en Cataluña o en el País Vasco, esos actos se convierten no en actos deportivos, sino en actos políticos. En aquelarres. Claro, de ahí nace la oposición, no de otra cosa. Leía en su libro y también en otros ensayos suyos que, por ejemplo, en la reseña que le hace a un libro que a usted le ha interesado mucho, que es La trampa del consenso, de Thomas Darmstadt, donde dice que parece que en Alemania se quejan de lo mismo, ¿no? Dice 16 estados pequeños que se embrollan mutuamente para que ninguna pueda hacer nada sin el otro, ¿no? Claro. No suena, ¿no? Sí, este libro de Darmstadt, que es un periodista y al mismo tiempo un profesor y que escribe un libro interesantísimo, está escrito antes de la reforma del federalismo alemán. Es decir, que lo que hace Darmstadt básicamente es criticar el papel del Bundesrat, diciendo, hombre, todo hay que pactarlo, todo hay que negociarlo. Como alguno de nuestros espectadores sabrá quizá, el Bundesrat es una cámara peculiar porque es la única cámara en sentido estricto territorial que hay en el mundo. Es decir, cuando hablamos, lo trato en el libro con calma, ¿no? Cuando hablamos de cámaras territoriales, en realidad el Senado de Estados Unidos es una cámara que se vertebra con arreglo a la disciplina de partido. Los senadores, es cierto que la disciplina en los partidos, haré un paréntesis, en Estados Unidos no es tan férrea como en los países parlamentarios. Pero en fin, los senadores demócratas votan con arreglo no al estado en el que son elegidos, sino con arreglo a la disciplina de partido. Ya lo hacían cuando eran elegidos por sus estados, cuando eran elegidos por los parlamentos de sus estados. Mientras que en Alemania los representantes, los miembros del Bundesrat son representantes de los gobiernos, de los Länder, y por tanto hay disciplina, votan con voto con disciplina, ¿no? Por tanto, esto generaba un sistema que era absolutamente imposible. El 90 o el 80% de las cuestiones tenían que pasar por el Bundesrat y eran además objeto de ratificación en el Bundesrat, y esto era imposible.
esto dio lugar a una profunda reforma del federalismo alemán, en la que nadie, o sea, el problema de la reforma del federalismo alemán era un problema de pérdida de poder por parte de los Länder, era un problema, diríamos, de poder, pero a nadie se le ocurría pensar que aquel era un problema de identidad. Si la identidad no estaba en cuestión. Claro, no estaba en cuestión. Es decir, es que nos quieren acabar con Renania-Westfalia, o quieren acabar con... No, mire, no, esto no es un problema, es un problema de qué es más funcional, qué es mejor. Ahí no decían Alemania nos roba ni... No, Alemania nos roba, no, sencillamente nos parece mejor esto, nos parece mejor lo otro, deberíamos de tener este poder. Entonces, es cierto que la reforma fracasa en un primer momento, es necesario que haya un gobierno de gran coalición para que finalmente la reforma fructifique, pero es un ejemplo bueno de cómo hay que hacer las cosas. Otro gallo nos cantara si aquí hubiéramos sido capaces de ponernos de acuerdo para hacer lo que ya es evidente que hay que hacer, que es cerrar el Estado autonómico. Yo remito a nuestros espectadores a el documento que elabora el Consejo de Estado, presidido, y el documento además está muy influido se ve su mano ahí, ¿no?, por alguien tampoco sospechoso de ser enemigo del Estado autonómico, del Estado federal, como es Francisco Rubio Llorente, actual presidente del Consejo de Estado, que fue vicepresidente del Constitucional durante una larga época en que se construyó el Estado autonómico y en donde el Constitucional falló de manera muy sistemática en favor de las comunidades autónomas. Y en ese documento del Consejo de Estado... ¿Usted lo cita a menudo? Yo lo cito a menudo, efectivamente, lo cito también en este libro, pero lo cito en otros textos. El Consejo de Estado afirma con claridad que hay que cerrar el Estado autonómico, que no podemos seguir con un Estado permanentemente abierto, que esto es una cosa disparatada y que hay que... lo decía el documento antes de aprobarse el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que probablemente habíamos llegado ya al punto de la descentralización posible, lo cual quiere decir, como ha ocurrido en efecto, que la descentralización posterior, la descentralización que ha ido más allá, es una descentralización que viola la Constitución con toda claridad, ¿no? Bueno, y aprovechando que tenemos aquí una de las plumas más prestigiosas de La Voz de Galicia, no quería cerrar esta entrevista sin que me haga un balance de lo que ha sido la gestión del gobierno Feijóo, viendo que en el horizonte, aunque un poco lejano, están las autonómicas gallegas. Dígame cuál ha sido el mayor acierto y quizás también se lo ha habido el mayor error en lo que ha sido este gobierno de Feijóo hasta ahora. Bien, la primera, diríamos, para no extenderme, la primera consideración que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el juicio de un gobierno es que el gobierno Feijóo es el primero que se ve obligado a gobernar con presupuestos que se reducen. Es decir, desde que comienza la autonomía hasta que llega Feijóo al gobierno, los presupuestos aumentaron siempre, año tras año, y en algunos casos de manera muy sustancial. Y ahora se han reducido de manera muy sustancial. Es decir, es la primera vez, no en Galicia, en todas las comunidades autónomas, en que ha habido una reducción presupuestaria y Feijóo ha tenido que gobernar en una situación presupuestaria muy difícil, muy complicada. Yo creo que ha tenido aciertos, sin duda alguna, muy importantes, y yo citaría dos. El primer acierto ha sido el de la norma en materia de gasto farmacéutico. Yo creo que es una norma que avanza sobre lo que luego se va a hacer, y en conjunto la capacidad que ha tenido para mantener en cifras razonables el déficit. Y el segundo, que a mí me parece muy importante, porque la deriva en la que estábamos era una deriva muy peligrosa, es el haber, diríamos, derogado el sistema de inmersión lingüística que se había establecido por el gobierno bipartito, que era de hecho un sistema de inmersión. Todas las asignaturas importantes se daban en gallego, violentando claramente el principio de cooficialidad lingüística de la Constitución, y lo que quedaba para el castellano eran las Marías. Yo creo que, cumpliendo una promesa electoral que le hace en gran medida ganar las elecciones desde mi punto de vista, Feijóo modifica el decreto con una gran, diríamos, movilización en contra en un primer... Bueno, cuando digo una gran movilización, quiero decir una movilización en la calle que es aparatosa, pero que tampoco es ni mucho menos mayoritaria, como es perfectamente obvio, y finalmente él es capaz de mantener el pulso y resolver la cuestión con mínimo coste, porque toda esa contestación ha desaparecido absolutamente, ¿no? Errores. Hombre, yo creo que el error fundamental ha tenido que ver con una especie de falta de pulso en algunos momentos del gobierno, porque diríamos que en el gobierno le ha faltado desde el primer momento personas con perfil político alto, más allá del presidente. Al presidente todo el mundo le reconoce, incluso los que son adversarios suyos o los que no lo han votado, en fin, personas Quizás que... es demasiado presidencialista, Feijóo. Bueno, pero yo creo que es demasiado presidencialista probablemente porque él ocupa mucho espacio, porque no hay quien ocupe espacio. Es decir, a él le faltan un par de
personas de primeros espadas. De primeros espadas, ¿no? Yo creo que él tiene muy buenos técnicos en el gobierno, tiene gente muy bien preparada técnicamente. Pilar Farjas, no hay que olvidar que una buena parte... es que se la han llevado, claro, es lo que voy. Ministerio de una buena parte de sus consejeros se van al ministerio, a altas responsabilidades, además. El caso de Pilar Farjas, el caso de la consellera de Economía, etcétera, de la consellera de Facenda. Claro. Pero yo creo que falta un par de personas con capacidad para transmitir lo que se hace, con capacidad para transmitir discurso político, algo que hace el presidente muy bien, pero que básicamente solo hace el presidente. Y en una situación económica compleja como esta, donde se están adoptando medidas muy duras, porque la situación económica es la que es, y las comunidades autónomas tienen la autonomía financiera que tienen, y por tanto tienen quizá esa, diríamos, capacidad de explicar, esa capacidad de transmitir lo que se está haciendo, de transmitir la dificultad de la situación, es muy importante. Es cierto que en todo caso las encuestas, las últimas que yo he visto, a pesar de lo mala que era la situación, le seguían dando la mayoría al gobierno, porque, y esta es otra historia, la oposición está en una situación terrible. O sea, el BNG está estallando por dentro. Ayer decidió Tomás Galiza marcharse, y el Partido Socialista hacía ayer un congreso que ha sido un congreso que ha ganado el señor Vázquez con una victoria. ¿Le ha sorprendido? No, a mí no me ha sorprendido que haya ganado. Lo que me ha sorprendido es que haya ganado con tan poca diferencia cuando la alternativa la montan en 4 días, literalmente en 4 días. Es decir, que el Congreso se abre un viernes y la alternativa se anuncia el lunes de esa semana. Por tanto, en 4 días se monta la alternativa, y el secretario, que es el que controla el aparato, con prácticamente todos los cargos institucionales en contra, consigue ganar por 35 votos. Esto es lo que me ha parecido muestra palpable de la extraordinaria debilidad en la que se encuentra Pachi Vázquez, ¿no? Profesor Blanco Valdés, un placer tenerla aquí. Muchísimas gracias. Aquí en Madrid, en la redacción de Periodista Digital, para hablar de los rostros del federalismo y de la actualidad gallega. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, muy amables.